Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal Dago Code. En el día de hoy tenemos una clase súper interesante de Grid de CSS. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es lo mismo que Flexbox? ¿Es mejor? Vamos a descubrirlo. Lo primero que tenemos que saber es que Grid es una técnica del CSS en las hojas estilo en cascada que permite a los desarrolladores crear diseños complejos y adaptables, esto que vimos en clases anteriores relacionado con lo responsivo, modelos responsivos, con mayor facilidad para visualizar en todos los navegadores. Ideal para lo que tiene que ver con crear un layout. Y nosotros venimos de ver Flexbox. Y muchas veces hay una confusión de Flexbox es lo mismo que Grid, es mejor. ¿Cómo funciona esto? La respuesta es que lo ideal es potenciar con las dos técnicas que nosotros tenemos, que son Grid y Flexbox. Más adelante vamos a ver que nosotros esto todavía lo vamos a poder facilitar más con lo que tiene que ver con el Grid de Bootstrap, que son herramientas que nos van a facilitar todavía más esto. Pero en principio lo que podemos decir es que ya habiendo visto Flexbox, combinándolo con lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy, que Grid, podemos potenciar lo mejor de cada uno de las dos técnicas que nosotros tenemos. Uno de los problemas más grandes que nos encontramos como desarrolladores cuando queremos crear una página o sitio web responsivo es cómo se ubican estos elementos, estas cajas, de forma que lo podemos visualizar en todos los dispositivos, y a veces esto puede resultar bastante problemático. Por lo menos esto es hasta que conocemos Grid en profundidad y ya lo complementamos con lo que vimos de Flexbox y dejamos atrás lo que se utilizaba anteriormente, que tenía que ver con los positions, que era algo mucho más complejo a la hora de volcarlo en código. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos acá es nuestro editor de código abierto. Tenemos un index HTML, un style CSS que lo tenemos vacío. Lo que vamos a hacer es achicar esto para poder verlo. Del lado derecho yo ya tengo abierto mi navegador. Lo primero que tenemos que hacer es, así como lo habíamos visto en Flexbox, van a empezar a ver que hay similitudes entre las dos. Es crear un div, y va a ser el contenedor padre. Y esto le vamos a poner una clase Grid Container que podría tener cualquier nombre, pero yo le quiero poner un nombre referido a esto, que es contenedor del Grid. Este es el primer paso que tenemos para empezar a trabajar con Grid. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los contenedores hijos de este Grid Container. Yo voy a crear 9, a los cuales les voy a poner en principio solamente un número para identificarlos, dentro del div padre con clase Grid Container. Por ahora a estos no les vamos a poner una clase especial. Y acá vemos en nuestro navegador cómo queda esto. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre el CSS para empezar a diferenciar esto como cajas y ver cómo se comporta el Grid. Bien, lo primero que tenemos que hacer, así como lo hicimos en Flexbox, para identificar que ya estamos trabajando con Grid, es a nuestro contenedor padre, es decir, Grid Container. Lo primero que tenemos que ponerle es un display grid. Este es el primero de los pasos. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar sobre alguna de las propiedades para poder diferenciar estas cajas que vamos a ir creando. Bien, acá le agregué un background color y ahora vamos a empezar a mezclar propiedades que ya habíamos visto en Flexbox, pero para que vean cómo podemos empezar a combinarlo, lo primero que hacemos es, le voy a poner un align content con un valor de center. Después le voy a poner un justify content también con center. Recordemos que el align content lo que hacía era alineármelo verticalmente y el justify content lo que hacía era alineármelo horizontalmente. Ahora empecemos a trabajar con propiedades específicas que tienen que ver con Grid. Y acá la primera que vamos a poner es Grid Template Columns. Y esto podemos ponerle auto. Esto significa que yo voy a crear 3 columnas con tamaño automático, que es decir, me lo va a definir automáticamente.
Después le voy a crear el mismo pero con rows, grid template rows, y acá le puedo poner lo mismo, auto, o directamente podría poner un 50 píxeles, un auto y al último 80 píxeles. Esto significa que a mis columnas se van a distribuir el tamaño de forma automática estas 3 columnas, o sea, 1/3 del tamaño va a ser para cada una de las columnas de mi pantalla. Y en las filas, la primera va a ser de 50 píxeles, la otra automática y la última de 80 píxeles. Bien, ahora yo le voy a poner un border al contenedor padre, grid container. Le voy a poner un border de 1 píxel solid black. Actualizo. Y acá vemos, vamos a ponerle 2 para que quede más claro. Actualizo y vemos los límites que tiene este contenedor padre. Bien, ahora empecemos a trabajar en general sobre los elementos hijos. Entonces creamos una clase grid container, todos los elementos div que están dentro de esa clase. Y acá también le vamos a poner un border, 2 píxeles solid white. Actualizamos. Y acá lo primero que vemos, ya empezamos a ver cómo es esta distribución de estos elementos hijos dentro del contenedor padre. Entonces vemos que acá tenemos 3 columnas, las 3 columnas que nosotros habíamos creado con grid template columns. Fíjense que yo le puse una medida, me lo puso automáticamente. Y después tenemos las 3 filas, las cuales la primera tiene 50 píxeles, la otra tiene un automático y la última 80 píxeles. Veamos que yo podría estirar esto y se mantiene en la misma posición. Y ahora vamos a ver cómo se va a ir modificando a partir de las propiedades que nosotros le vayamos agregando a estos elementos hijos, pero por lo menos acá ya empezamos a ver cómo se distribuyen estos elementos en nuestro navegador. Bien, para lo que sigue, yo a cada uno de estos contenedores hijos le voy a poner una clase diferente. En este caso le voy a poner de nombre class element1 y voy a hacer lo mismo con los 9 elementos. Bien, ya creé mis elementos con sus clases correspondientes y volvemos al CSS para empezar a trabajar sobre las propiedades de estos elementos. Bien, para poder ver esto más claro, le voy a agregar a los elementos div dentro del grid container un padding de 20 píxeles. Actualizo y ahora lo vemos mucho mejor, esta cuadrícula. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre las clases que creamos recién, las 9 clases particulares que creamos. Entonces vamos a empezar con el elemento 1 y vamos a probar con él. Y la primera propiedad que vamos a trabajar sobre este elemento hijo va a ser la propiedad grid column. Y esta va a tener 2 valores. El primero que le voy a poner es un 1, para ver lo que ocurre, una barra y un 3. ¿Qué significa esto? Esto va a ir desde la línea 1 hasta la 3. Es decir, va a ocupar 2 líneas. Veamos cómo funciona. Actualizamos y miren lo que ocurrió en esta cuadrícula. Y ahora expliquemos bien esto. Decimos que va a arrancar en la línea 1, es decir, de la línea de la columna 1, está acá, y va a ir hasta la 3, es decir, esta es la 2 y esta es la 3. Y fíjense cómo se posicionan el resto de los elementos. Ahora con grid column puedo trabajar de otra forma. El 1 lo voy a mantener, voy a poner la barra y voy a poner span. Entonces tengo grid column 1 barra span
una separación el 2. Y acá vemos cuál es la diferencia con el que habíamos visto recién. Es que comienza en el 1, eso es exactamente igual, pero acá va a ocupar 2 columnas. ¿Está bien? Ya no estamos hablando ya en términos de la línea en la columna, sino de las columnas. Entonces veamos cómo es. Arranca la 1 y ocupa 2 columnas, es decir, 1 y 2. Ese es el espacio que va a ocupar el lugar 1. Yo le podría poner que arranque la 1 y ocupe 3 columnas, y cuando actualizo tengo que empieza la 1 y me ocupa una columna, 2 columnas y 3 columnas. Esto es para trabajar con span. Esto ya es según los gustos de cada uno. Yo particularmente me siento bastante cómodo trabajando con span, pero es para que lo vayan probando. Bien, ahora vamos a trabajar sobre lo siguiente, que es grid row. Lo mismo que vimos recién, pero sobre la fila. Entonces, vamos con grid row, le ponemos 1 y 3, en este caso. Actualizamos, ¿y qué ocurrió acá? Lo mismo, con la misma lógica, pero sobre la fila. Entonces, arranca la 1 y va hasta la 3. 1, 2, que es esta que no se ve, y 3. Perfecto, misma lógica. Ahora yo lo podría hacer con span. Entonces le pongo span 2. Y no ocurre nada porque me está cumpliendo esta propiedad. Arranca en la 1 y me ocupa 2 filas. Fila 1, fila 2. Ahora veamos, le pongo un 3. ¿Qué ocurre? Ocupa una fila, 2 filas y 3 filas, siguiendo la misma lógica de lo que habíamos explicado recién. Bien, como último concepto que vamos a ver hoy, vamos a continuar la clase que viene con lo que tiene que ver con grid y vamos a profundizar en las otras propiedades que tenemos, pero ahora nosotros tenemos una última propiedad en la cual podemos concentrar lo que es grid column, los 2 valores y lo que es grid row. Entonces, yo lo que voy a sacar es estos 2, volvemos a la cuadrícula inicial, y ahora voy a utilizar la propiedad grid area. Y la propiedad grid area, si dijimos que teníamos 2 para la de grid row y 2 para la de grid column, vamos a tener 4 valores. Entonces yo le voy a poner un 1, un 2, un 5 y un 5. Bien, actualizamos. ¿Y qué ocurrió acá? Vemos que me modificó toda la cuadrícula que yo tenía. ¿Y cómo lo modificó? Vamos a empezar con el primer valor. El primer valor, el 1, indica en dónde inicia la fila. ¿Dónde inicia la fila? En el lugar 1. ¿Bien? Inicia en el lugar 1. El segundo valor es dónde comienza la columna. Y tiene un valor de 2. ¿Dónde comienza en el 2? Fíjense. 1, 2. Entonces, en la primera fila y en la segunda columna. La segunda línea de la columna. El tercer valor es un 5. Y me indica en qué fila finaliza. Entonces, vayamos a ver en qué fila finaliza. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Finaliza acá. Y el último de los valores también es un 5, que indica en qué columna finaliza. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos 4 valores del grid area es lo que me abrevian lo que les había explicado recién de grid row y grid column. Para finalizar la clase de hoy, repasemos qué es lo que es el CSS Grid Layout. Para un layout, que es lo que estamos viendo acá, que podríamos utilizar en una página o sitio web para dividir nuestras secciones y las partes de nuestra página. Es un sistema de diseño basado en una cuadrícula con filas y columnas, que es lo que estábamos viendo recién, lo que facilita el diseño.
sin tener que usar flotantes y posicionamiento, que era lo que se utilizaba antes y que les explicaba en la introducción de este video, que era mucho más complejo, y me permite, por sobre todas las cosas, trabajar de forma muy efectiva con los diseños responsivos. Entonces, si yo empiezo a trabajar con esto, y lo empiezo a estirar y lo empiezo a achicar, ya lo vamos a ver cuando le agreguemos más elementos, se va a comportar de forma responsiva, por lo tanto nos va a ahorrar un montón de problemas que nosotros podríamos llegar a tener a futuro con el posicionamiento de estos elementos dentro de nuestra página o sitio web. Así que esto fue todo por la clase de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar me gusta, comentarios, y en la próxima clase vamos a continuar con esto tan importante que es Grid para CSS. Muchas gracias.